La invención de cuentos no puede parar. Por ello, dejemos volar la imaginación y escribamos historias que nos lleven a vivir momentos especiales, que nos ayuden a enamorarnos de la vida. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tendremos el cuento titulado El aguacate de oro, un cultivo para destacar. El aguacate de oro. Había pasado algunos años luego del descubrimiento de América. Los españoles y demás europeos habían colonizado algunas regiones de Sudamérica, especialmente al norte, en el territorio de lo que hoy es conocido como Colombia. Pero en las serranías de los Yareguíes, los conquistadores deseaban quedarse con un particular tesoro. El grupo indígena que existía en esta región guardaba con recelo un objeto de oro que, según cuenta la leyenda, había llegado del cielo, fabricado por sus dioses. Pero solo el anciano sabio sabía exactamente dónde estaba. Los indígenas custodiaban una extensa zona entre montañas y en medio de ellas, en una cueva, a varios metros bajo tierra, se encontraba aquel tesoro. Los indios yariguíes eran hijos de la naturaleza. Por ello sus soldados tenían la especialidad de convertirse en pumas y jaguares para proteger la zona de intrusos y no dejar que alguien ajeno a su comunidad entrara en su territorio. La comunidad indígena estaba conformada por un cacique, quien dirigía a todos y el cual era el único que tenía el permiso de tocar el tesoro escondido. Tenía la habilidad de convertirse en un gorrión para volar por los aires sin ser detectado, pero debía permanecer soltero si no perdía esta habilidad. En la escala jerárquica estaba el anciano sabio, quien era el consejero del cacique y tenía la habilidad de clarividencia. Le seguían las matronas, que eran las esposas de los soldados, y tenían la responsabilidad de cuidar a los niños, que eran la supervivencia de su raza. Luego, seguían los comerciantes y agricultores, quienes eran los hombres que ya por su edad no podían ser soldados. Entonces colaboraban en las actividades de agricultura y trueque con otros grupos indígenas. Luego seguían los constructores, quienes eran los encargados de construir las casas. Luego iban los chamanes, quienes curaban a los enfermos, y por último, los soldados, quienes prestaban vigilancia por todo el territorio. Un día, el anciano sabio soñó que un puma malherido llegaba a un árbol de samán a buscar refugio, porque unos cazadores lo perseguían para quitarle un colmillo que tenía de oro. En esos momentos se despertó y un escalofrío pasó por todo su cuerpo. Entonces prendió una hoguera al frente de su choza para ver si le pasaba el malestar, y mirando al cielo, que todavía estaba de noche, pidió iluminación. Entretanto, en medio del humo de la hoguera, vio que un ejército de hombres venían quemando aldeas y apoderándose de sus riquezas, visión que lo dejó aún más preocupado. Entretanto, las luces del sol ya asomaban por encima de las montañas que rodeaba el campamento de los indígenas, y el anciano sabio salió al encuentro de un gorrión montes de los yareguíes, que era el cacique de la aldea. Durante la reunión, el sabio le dijo al cacique: he tenido una visión que nos advierte que nuestra raza está en peligro, y especialmente la joya que brilla, que nos llegó del cielo. Unos hombres violentos quieren quitárnosla.
El cacique, sorprendido con lo que escuchaba, exclama: Nunca nuestra tranquilidad ha sido amenazada por otros pueblos, porque hemos sido un pueblo de paz. Pero ante esta amenaza tengo que ofrendar a los dioses para que la naturaleza de la cual somos y volveremos nos ayude a salir de este mal paso. Entonces el anciano replicó: Vuela a la más alta montaña de nuestro territorio. Allí se encuentra una piedra con unos jeroglíficos tallados por nuestros ancestros. En ellos se muestra el camino que lleva a la cueva que protege el mayor tesoro de nuestra raza. Y a su vez, también está el nombre de la joya que tendrás que aprender y decir al puma y al jaguar que protegen la entrada de la cueva, para que puedas pasar. Una vez ahí, la misma naturaleza se encargará de llevarte hacia la piedra de oro. Entretanto, un batallón del ejército conquistador se encontraba un día de camino de la aldea indígena. Venían con caballos, cañones y armas de fuego. Al frente estaba un hombre avariento y codicioso, al cual llamaban general, que lo único que le importaba era el oro y la plata, y que al llegar a la serranía de los yareguíes había sido picado por una serpiente. Pero para su suerte tenían el antídoto y al otro día se curó. La misma serranía ya sabía lo que el ejército opresor buscaba, por ello le ponía trabas para que la comisión no avanzara. Pasó un día y por más que el gorrión voló y voló por todo el territorio, no vio la piedra que el sabio le había dicho. Entonces regresó a la aldea a hablar con él. Durante la conversación le dijo que a pesar del esfuerzo no había encontrado la piedra que él había indicado. Entonces el sabio replicó: Cacique, cuando estés en lo más alto, haz lo que tú eres, no pretendas ser otra cosa. Allá arriba no eres el cacique, allá arriba eres uno más. Si eres un gorrión, canta, que la misma naturaleza te responderá. Entonces, una vez amaneció, empezó de nuevo el vuelo el gorrión, y cuando estuvo en lo más alto, empezó a cantar, como si estuviera cortejando a una hembra. Llevaba media hora cantando y nada que escuchaba una respuesta. Entretanto, pasó una ráfaga de viento y lo hizo cambiar de rumbo, perdiendo el control y chocando contra un árbol. Cuando estaba a punto de tocar el suelo, se convirtió en humano y su vida conservó, perdiendo el conocimiento por unos instantes. En ese momento, el ejército opresor ya tenía sitiada la aldea por los 4 puntos cardinales y enviaron a un emisario con un traductor para que le dijera a los yareguíes que debían que entregar la joya preciosa. Entretanto, salió a atenderlos el sabio y les dice: La joya nos pertenece, la joya no es de ustedes. Por favor regresen y no pierdan el tiempo porque aquí no está. Entonces, los emisarios se regresan y le cuentan al general la respuesta que les habían dicho. Luego, el general, preso de la avaricia y la ira, mandó a sus tropas a que le prendieran fuego a la aldea, pero iniciando por los cultivos y los árboles que rodeaban el caserío, para que no pudieran escapar. En ese momento, antes de que pudieran prender fuego, se inició en la zona una tormenta, de tal manera que calmó los intentos por esa noche de la quema del bosque por parte del ejército. La lluvia fue tan intensa que despertaron al cacique, que se había desmayado luego del golpe contra el árbol. Cuando éste se puso de pie,
vio con asombro que está al frente de la piedra que le había dicho el sabio. Entonces, mirando los jeroglíficos, pudo descifrar tanto el nombre como el lugar exacto donde la joya estaba. Luego que pasó la lluvia, emprendió de nuevo el vuelo y llegó a las afueras de la cueva, tomando de nuevo la figura humana. En esos momentos salen a su encuentro un puma y un jaguar, quienes le preguntaron: ¿qué vienes a buscar? Entonces el cacique contesta: mi tribu está en peligro, y lo único que nos puede ayudar es la joya que está en la cueva. Entonces el jaguar le dijo: si quieres entrar, debe darnos el nombre de la figura que representa la piedra que brilla. A lo que el cacique replicó: la joya representa una fruta cuyo nombre viene del agua, y esta piedra brilla porque viene del sol. Su nombre es aguacate de oro. Entonces el puma expresó: has dicho el nombre correcto, puedes pasar. Nosotros ya cumplimos nuestra labor. Ustedes, como pueblo yariguíes, de ahora en adelante responderán para que la riqueza que esta piedra les traerá no se acabe jamás. Luego, el puma y el jaguar se internaron en el bosque y no se volvió a saber de ellos más. En esos momentos, un rayo del sol entró a la cueva iluminando el camino hasta donde estaba la joya. El cacique entró a lo profundo de la cueva donde estaba la piedra, y cuando la vio, se arrodilló y le dio gracias a los dioses del universo. Luego la tomó en sus manos y sintió que su cuerpo se paralizaba por unos momentos. Entretanto, la joya se volvió polvo dorado entre sus dedos, impregnándose en toda la superficie de su cuerpo, quedando como si fuera todo de oro. Luego salió de la cueva y tomó de nuevo vuelo, adoptando la figura de gorrión, de camino a la aldea. Entretanto, el ejército había tomado un ataque feroz contra la aldea. La atacaban con cañones y habían prendido fuego a los cultivos. La guardia de la tribu no era capaz de resistir la embestida del ejército opresor, que querían como fuera la joya. La comunidad indígena estaba refugiada en la Gran Maloca y hacían cánticos pidiendo protección. En ese momento apareció en el cielo el cacique en forma de gorrión, quien empezó a revolotear, desprendiendo de sus alas un enorme ventarrón que tumbó a los soldados de los caballos, derrumbó las carpas de los campamentos del ejército opresor, tumbó la artillería y cañones que tenían dispuestos. Fue tan fuerte el ventarrón que muchos soldados volaron por los aires, dándose al final la retirada, haciendo que el general prometiera nunca más volver a querer apoderarse de esas tierras y de sus riquezas. A la mañana siguiente, cuando ya no había más peligro, el gorrión volvió a revolotear, pero esta vez alrededor del bosque y los cultivos que habían sido quemados. Entretanto, el polvo dorado que cubría todo su cuerpo se desprendió y, como si fueran semillas doradas, cayeron sobre las zonas quemadas, brotando de ellas unos árboles que nunca habían visto, pero que su fruto era el mismo que la joya que les había llegado del cielo, empezándose los primeros cultivos de aguacate en la región. Desde aquel suceso hasta el día de hoy, el aguacate en este lugar sigue trayendo riqueza y progreso a la comunidad, siendo de sus cultivos más apreciados. Fin. Yo soy Leono Letuni y para mí fue un enorme agrado compartir con ustedes esta nueva historia.
Los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Cuéntame Uno, y también nos escuchen en el podcast Cuéntame Uno de Anchor de Spotify, para que nos acompañen en un nuevo encuentro. Hasta una nueva oportunidad.